Sesión. Y el tema que vamos a abordar y que por supuesto vamos a practicar hoy es un tema, creo yo, bastante importante y que tiene que ver con la compasión a uno mismo, o que también se le denomina la autocompasión. El otro día estaba leyendo que el Instituto de Liderazgo Consciente, Search Inside Yourself, llevó a cabo una encuesta a nivel global para entender cuáles son las prioridades de los líderes en los próximos 12 meses. Y la prioridad número uno es el manejo de la incertidumbre. Evidentemente, esto no resulta sorpresivo debido al contexto en el que nos estamos moviendo a partir de la pandemia. Pero cuando tenemos en el ambiente externo esta situación de la pandemia, el trabajo desde casa y todas las complicaciones que trae este hecho a nuestra vida, pues evidentemente nos genera bastante incertidumbre, pero a nivel individual también lo que sucede es que estoy seguro muchos de ustedes han experimentado esta voz interna que a veces no es tan amable con nosotros mismos. Es decir, somos pocos tolerantes a incorporar el error en nuestra vida, constantemente nos estamos juzgando, constantemente estamos imaginando escenarios catastróficos y cuando nuestros pensamientos son poco amables, pues nos generan emociones como la angustia, como el miedo y como la ansiedad. De ahí la importancia de saber generar nuestra propia compasión, es decir, ser más amables con nosotros mismos. La compasión a uno mismo la podríamos definir como tratarnos a nosotros como trataríamos a un mejor amigo cuando está pasando por un momento difícil. Tratarnos a nosotros como trataríamos a un amigo cuando está pasando por un momento difícil. Si en este momento evocas a una persona que es querida para ti, a un buen amigo, y alguna vez que él o ella haya pasado por un momento difícil, y si tú evocas la conversación que tuviste con esta persona, seguramente fue desde un lugar de amabilidad, de empatía, de comprensión, de apoyo. Sin embargo, cuando nosotros somos los que estamos enfrentando una situación difícil, cuando estamos enfrentando lo que percibimos como fracaso o como error, nosotros no nos tratamos como tratamos a ese amigo cuando pasó por un momento difícil. En ocasiones sí, pero en muchas ocasiones no. Nos juzgamos, pensamos que hay algo que no funciona en nosotros, pensamos que somos insuficientes, pensamos que no tenemos el suficiente nivel de preparación, en fin. Y cuando todo esto sucede, pues al no ser amables con nosotros mismos, en lugar de generarnos la motivación interna y la orientación a resolver nuestros problemas, pues lo que sucede es que nos generamos más estrés nosotros a nosotros mismos. Es decir, de una manera paradójica, nos volvemos nuestros principales generadores de estrés. ¿Por qué? Porque nos estamos, si ya estábamos pasando de por sí por una situación difícil, que nos causó dolor o que nos causó ansiedad, ya teníamos esa situación difícil y después nosotros mismos nos empezamos a juzgar, a criticar, etcétera, etcétera, pues generamos todavía un mayor nivel de estrés a nosotros mismos. Por eso es que es importante tener esta cualidad de la compasión a uno mismo. Y de hecho hay tres pasos que podemos seguir para tener un mayor nivel de compasión hacia nosotros mismos. Los voy a mencionar ahora y después los vamos a practicar a través de una meditación. El primer paso es mindfulness. Es precisamente darnos cuenta de que estamos pasando por una situación difícil. Cuando nos demos cuenta que cometimos un error o que tenemos un fracaso o alguna situación que interpretemos como difícil, pues lo primero es darnos cuenta que nos está costando trabajo, que estamos sufriendo, darte cuenta de qué pensamientos estás teniendo, qué emociones estás experimentando y reconocer que ese hecho, que esa situación te está causando sufrimiento y te está causando dolor. Así que el primer paso es mindfulness, darse cuenta de cuál es la situación que estamos enfrentando e internamente cuál es el impacto que esa situación está teniendo.
El segundo paso es lo que se denomina humanidad compartida. Es decir, contextualizar tu experiencia. Evidentemente, tu experiencia es tuya y es altamente individual, pero sea lo que sea que estás experimentando, es parte de la experiencia de ser un ser humano. Y millones de personas han pasado por situaciones similares y han experimentado emociones similares. Es decir, no estás solo, no estás sola en este sufrimiento o en esta situación difícil que estás experimentando. Hay un contexto más amplio y es parte de la experiencia de ser humano. Entonces, contextualizar esto pues te empieza a dar cierto balance emocional, cierta ecuanimidad para que puedas responder de mejor manera. Así que humanidad compartida es el segundo paso. Y el tercer paso es la amabilidad hacia ti mismo. Es decir, comprender que hay una situación difícil, que hay un fracaso, que se cometió un error, pero tratarnos con amabilidad, en lugar de criticarnos, de juzgarnos, de pensar que no somos suficientes, sino decirnos, sí, hubo un error, sí, hubo un fracaso, pero tengo las herramientas internas necesarias para salir de este error. De hecho, las investigaciones que se han hecho con relación a la autocompasión y compararla con un comportamiento, digamos, normal de autoexigencia, las personas que practican la autocompasión tienen mayor motivación y resuelven los problemas de manera más rápida que aquel que aplica la autoexigencia. Porque cuando me estoy autoexigiendo constantemente, lo que sucede es lo que les comentaba, se genera demasiado estrés y al generarse demasiado estrés, eso nos bloquea nuestra capacidad de acción. ¿Por qué nos bloquea nuestra capacidad de acción? Porque no tenemos la mente clara, no tenemos las emociones correctas y no podemos actuar en consecuencia. Entonces, cuando somos más compasivos con nosotros mismos, pues abrimos esta posibilidad de solucionar lo que podamos solucionar y de seguir adelante. Así que la autocompasión es una cualidad mental, una cualidad emocional bastante importante y que desde luego va relacionada con la compasión en general, que es la compasión hacia las otras personas. Pero bueno, esos son los tres pasos de la autocompasión y ahora lo que me gustaría hacer es a través de una meditación, pues practicar estos tres pasos. Así que vamos a empezar con este ejercicio de meditación, encontrando una postura que te permite estar cómoda, cómodo. Mantén tu espalda recta, sin que esté rígida ni tensa. Relaja los hombros. Cierra los ojos. Coloca las manos sobre las piernas, sobre las rodillas o donde te sea cómodo. Y una vez que has encontrado esta postura que es un buen balance entre presencia, dignidad, comodidad, vamos a iniciar nuestra práctica de la meditación de la autocompasión, sintiendo la presencia de tu cuerpo. De manera amable y con curiosidad, lleva la atención a tu cuerpo. Date cuenta que estás sentado, sentada. Siente los puntos de apoyo con la silla, con el sillón. Percibe tus pies entrando en contacto con el suelo. Las sensaciones de las manos.
Y ahora con amabilidad, lleva la atención a las sensaciones de tu respiración. Dejándote fluir al ritmo natural de tu propia respiración. Sintiendo la inhalación, la exhalación, las pausas que existen entre ellas. Descansando tu atención ahí, en esa sensación de tu respirar. Recuerda que si llega un pensamiento que te distraiga, pues no hay ningún problema, es parte de esta práctica de la meditación. Date cuenta que te has distraído y regresa. Regresa a tu ancla, en este caso la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. Recuerda que la respiración siempre está a tu alcance para conectar con el momento presente, con el aquí y con el ahora. No importa qué suceda allá afuera, en el principio de realidad, puede haber ambigüedad, puede haber volatilidad, puede haber incertidumbre. El mundo puede ser complejo, pero siempre, siempre vas a tener la respiración como un refugio a donde volver, para conectar con el momento presente desde un lugar de mayor estabilidad, mayor calma, mayor presencia. Por eso es que en la práctica de meditación, pues siempre empezamos familiarizando a la mente con la respiración, el lugar al que siempre podemos volver, sin importar lo que esté sucediendo allá afuera o aquí adentro. Y cuando practicamos, también lo hacemos con esta actitud de amabilidad, porque al conducir nuestra atención de manera amable y darnos cuenta que nos distraemos y no nos juzgamos,
pues también estamos entrenándonos a ser más tolerantes con nosotros mismos, más compasivos con nosotros mismos. Es por eso que la actitud de la amabilidad en el proceso de meditación es tan importante, porque poco a poco vamos incorporando esta cualidad a nuestra manera de ser. Y en este caso de la autocompasión, la amabilidad hacia nosotros mismos. Sí, me distraje, pero no me juzgo. Regreso a la respiración. Es decir, con este simple ejercicio de llevar la atención a la respiración, esta práctica de meditación ya en sí es una práctica de autocompasión, porque cuando nos distraemos, en ocasiones surge este deseo, esta reacción automática de juzgarnos y quizá de pensar que no sabemos meditar o que la meditación no es para nosotros. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos pasando por un momento difícil. Ahí es el primer paso, el darme cuenta. Pero después también comprendo que el hecho de distraerme en una meditación no solamente me pasa a mí, le pasa a todos los que meditan. Todos, absolutamente todas las personas se distraen en la meditación en algún momento. Es parte de la experiencia de ser humana. Así que ahí contextualizo. Eso me conecta con los demás. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es tratarme a mí con amabilidad. Por eso que cuando me doy cuenta que me distraje, pues no me juzgo y lo que hago es, de manera amable, regresar la atención a la respiración. Es así como la cualidad de la autocompasión pues está contenida en el proceso de meditación mindfulness. Vamos a practicar en silencio por 30 segundos. Sintiendo la respiración con amabilidad, con curiosidad. En este momento no hay otro lugar al que ir, no hay nada más que hacer. Es más, en este lugar, en este momento no hay ninguna expectativa que tengas que cumplir, sino simplemente estar con tu respiración. Vamos a llevar a cabo un pequeño ejercicio para comprender aún más cómo funciona esta cualidad de la autocompasión. Y en este momento te voy a pedir que
evoques alguna situación difícil por la que hayas atravesado recientemente. No tiene que ser una situación traumática. Del 1 al 10, escoge una situación que esté en un 4, un 5. Una situación que te haya causado enojo contigo misma, contigo mismo, estrés, algún error que hayas cometido, algún, entre comillas, fracaso. En fin, evoca una situación que haya sido difícil para ti recientemente. Evoca esa situación. Y vamos a aplicar el primer paso de la autocompasión. Así que evocando esta situación en tu mente, en tu escenario interno de conciencia, pues el primer paso de la autocompasión es darnos cuenta a través de mindfulness. Así que en este momento date cuenta de qué pensamientos surgen en ti ante esta situación. ¿Qué tipo de pensamientos están presentes? ¿Qué tipo de emociones surgen ante la situación? No importa si los pensamientos son poco amables o si las emociones son negativas, no hay que evadirlas, no hay que evitarlas y mucho menos hay que rechazarlas, sino simplemente hay que aceptarlas, hay que darnos cuenta que están ahí y reconocer y quizá decir sí, es un mal momento para mí, sí, estoy sufriendo, sí, esta situación me duele, porque si no lo acepto no lo puedo transformar. Ahora vamos a movernos al segundo paso, que es el hecho de la humanidad compartida. Reconociendo que millones de personas en este planeta han pasado por una situación similar y han experimentado el mismo tipo de pensamientos, de emociones, y que sea lo que sea que estés enfrentando, pues es parte de la experiencia de ser humano. No estás solo en esta experiencia. Y darte cuenta de eso, pues te ayuda a contextualizar esta situación. Y vámonos al tercer paso, que es la amabilidad. Ya me di cuenta que es un momento difícil, pero también ya reconocí que no estoy solo, que es parte de la experiencia de ser humano. Y ahora me trato a mí mismo con amabilidad. Sí, cometí un error, sí, enfrenté un fracaso, pero en este momento me pregunto, ¿qué puedo hacer para resolver la situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Pero no tengo por qué juzgarme. Recuerda, tratarte a ti como tratarías a tu mejor amigo cuando está pasando por una situación similar. ¿Qué le dirías a tu amigo? Pues ese amigo eres tú. Así que, ¿qué te dirías tú a ti ante esta situación? Con amabilidad, y percibe qué opciones, qué nuevas perspectivas surgen en ti al tratarte con mayor amabilidad. Para concluir este ejercicio
de visualización, de la autocompasión. Lleva a cabo una inhalación profunda y una exhalación larga y lenta por la boca. Percibe nuevamente la presencia de tu cuerpo. Siente tus pies en contacto con el suelo. Percibe tu respiración. Y reconócete a ti mismo, a ti misma, el tiempo que has dedicado a cultivar esta cualidad tan importante de la autocompasión. Celebra el hecho de dedicar 30 minutos de tu día a conectar más contigo misma, contigo mismo. Porque desde luego que la práctica de meditación es importante, pero es igual de importante trasladar lo que aprendimos aquí en nuestra vida cotidiana. Así que a lo largo de este día te invito a que seas más compasivo contigo misma, contigo mismo. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar tu atención a este espacio que estamos compartiendo. Muy bien, nos podemos mover un poco después de haber estado en quietud, pues a veces el cuerpo nos pide algo de movimiento. Así que esta fue la sesión de la autocompasión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Veo a Giselle muy pensativa. Ok, déjenme ver si los... Creo que se pueden sacar el mute, creo, no estoy seguro. Bueno, muy bien, pues esta fue la sesión de la autocompasión, como les mencionaba, y como todo, esto es una práctica. Mindfulness es una práctica continua, y es una manera de ser que incorporamos a nuestra vida cotidiana, pero un elemento fundamental pues es el entrenamiento formal, como es la meditación, y después incorporarlo a nuestra vida cotidiana. Así que cuando estés pasando por una situación difícil y te des cuenta que te estás juzgando y que eso te está causando más sufrimiento, haz una pausa y recuerda ser amable contigo mismo, contigo misma. Y quizá la pregunta que te puedes hacer en ese momento es, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué necesito en este momento? Y escucha qué surge de tu interior. Muy bien. Sí, sí, Lidia, adelante. Ah, no sé por qué no te escucho. Ya sacaste el mute, pero no sé por qué no te escucho. Ahí no. A ver, vuélvele a sacar. No. A ver, déjame ver. Ahora no te escuchamos, Lidia, tampoco. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? No. Sí, ahora sí. ¿No me oyes ahora? Sí. Ahora no te oigo yo a ti. Bueno, si quieres pon la pregunta por el... Ah, ok, perfecto. Adelante, Lidia. No quería preguntar, pero no sé, me gustaría compartir contigo porque nunca comparto, pero es que hoy me has hecho pensar mucho con todo lo que nos has enseñado en dos cosas. Una, normalmente cuando estás en una entrevista de trabajo, ¿no? Que te dicen, dime cualidades tuyas. Y tenemos como metido en la mente que la autoexigencia es una cualidad, cuando en realidad, ¿no? Lo suyo sería la autocompasión, más que la autoexigencia. Claro. Cualidad, ¿no? Claro. Esto me ha hecho como abrir los ojos mucho. Claro. Yo soy muy autoexigente y es verdad que eso me genera sufrimiento más que bienestar. Y en cambio la autocompasión es al revés, te genera bienestar.
Y luego, otra cosa que me ha hecho pensar también es el dicho este, ¿no? Que usamos a veces de mal de muchos, remedio de tontos. Que dices, bueno, ya igual, pero tú tenías que fijar en ti. Bueno, no, pero ahora también entiendo que también es válido el refrán, porque, bueno, es uno de los pasos, ¿no? Claro, claro, sí, excelentes observaciones, Lidia. Y sí, efectivamente, tenemos ya muy interiorizado el tema de la autoexigencia como un gran valor, ¿no? Entonces, entre más me autoexijo, pienso que más éxito voy a tener. Y posiblemente sí vamos a llegar a los objetivos, pero va a haber un costo a nivel de bienestar y de plenitud personal por la autoexigencia, porque se genera mucho estrés y mucha ansiedad, donde podemos llegar de la misma manera, pero con mayor bienestar, como a través de la autocompasión. Y sí, lo del dicho que dices, pues sí, tienes mucha razón. Siempre existe el opuesto del dicho, pero aquí lo importante es que cuando lo contextualizamos dentro del hecho de que somos seres humanos, pues nos da una distancia crítica de no sentirnos solos en ese sufrimiento que estamos experimentando. No es que veniste fallada o que hay algo mal contigo, no, es una experiencia humana, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por participar hoy. Nos vemos mañana. Gracias por todo. Gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Chao, hasta mañana. Bye. Gracias, hasta luego.